Muy buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con el primer tema que vamos a trabajar en este segundo cuatrimestre, que está muy relacionado, o que en realidad en alguno de los dos cursos lo vimos en el cuatrimestre pasado, que es trigonometría. Pero para trabajar trigonometría primero vamos a recordar algo de lo que vimos en la guía 4 y en la guía 5 sobre triángulos y sobre el teorema de Pitágoras. Bien, entonces lo primero que vamos a ver, vamos a trabajar siempre con triángulo, que es una figura de 3 lados, ¿sí? Y 3 ángulos interiores. En los triángulos con los que nosotros vamos a trabajar son aquellos que tienen un ángulo que mide 90 grados, es decir, tiene esta forma de L. Ese triángulo que tiene un ángulo de 90 grados se llama triángulo rectángulo y nosotros vamos a trabajar al principio con triángulos rectángulos siempre. Y los triángulos rectángulos tienen una particularidad y es el nombre de sus lados. Sus lados tienen un nombre especial. El lado que está justo opuesto o enfrente del ángulo este de 90 grados se llama hipotenusa. Y los otros dos lados, que son los que forman el ángulo de 90 grados, se llaman catetos, que por el momento le vamos a llamar cateto 1 y cateto 2 indistintamente por ahora. Bien, es muy importante identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos, no importa la posición que tengamos en el triángulo. Por ejemplo, este triángulo que ven acá, aunque no lo crean, también es un triángulo rectángulo, porque yo tengo este ángulo que forma 90 grados. Por lo tanto, en ese triángulo, este lado que está enfrente es la hipotenusa, ¿bien? Y los otros dos se llaman catetos, cateto 1, cateto 2 indistintamente. Lo mismo en este otro. El triángulo es un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto está aquí. La hipotenusa, fíjense, siempre es el lado más largo, de mayor medida, y los otros dos se llaman catetos. Cuando yo trabajo con los lados de un triángulo, hay un teorema que vimos en el semestre pasado que se llama teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, este matemático, dice que si yo la medida de la hipotenusa la elevo al cuadrado, ese resultado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los dos cuadrados de los catetos. Vamos a ver cómo aplicamos esto. Por ejemplo, fíjense, esto lo estamos viendo bajamos un poquito, desde el trabajo que nosotros les enviamos. Vamos a ver un ejemplo con números primero. Acá fíjense, esto es un problema, pero bueno, en un problema lo que tienen que ustedes hacer es identificar cuáles son los lados de los que estamos hablando. En este caso hablábamos de un cable que está tendiendo de un poste y les habíamos dado nosotros las medidas del poste, que medía 5 metros, y la distancia que había entre el poste y una estaca que estaba aquí sosteniendo el cable. Esa medida era de 12 metros. Si yo me fijo, acá está el ángulo de 90 grados, por lo tanto, este lado que es desconocido en este momento, que es el cable, sería la hipotenusa. Y los catetos valdrían 5 metros y 12 metros. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, que era hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, fíjense, reemplazo, hipotenusa vale x, cateto 1 vale 5 y cateto 2 vale 12. Entonces, reemplazo, resuelvo, tiqui, 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 resuelvo esta suma, este cuadrado pasa como raíz y me da el valor de la hipotenusa, que es de 13 metros. Quiere decir que el cable medía 13 metros. Esa es una de las herramientas fundamentales que nosotros vamos a utilizar en este segundo cuatrimestre para trabajar trigonometría. Este teorema, el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Y después hay otra propiedad que es la que vimos cuando hablábamos de triángulos, que es la propiedad triangular, que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados, es decir, en cualquier triángulo. Nosotros vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Entonces, este angulito de aquí, con este que está aquí y con este que está aquí, los tres siempre me van a sumar 180 grados. En el caso del triángulo rectángulo es facilísimo, porque si este mide 90, quiere decir que entre estos dos juntitos
también me va a dar 90. Es decir, si yo sumo este ángulo más este ángulo, también me van a dar 90 para que llegue a los 180. Eso quiere decir